Poco después de regresar de Suecia, donde el Papa ha ido a conmemorar, que no celebrar, el 5º centenario del inicio de la Reforma luterana, Su Santidad se ha reunido en Roma con una nutrida representación de miembros de personas de distintas religiones, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, cristianos. Y ante ellos ha vuelto a repetir una vez más que es una blasfemia usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Hace muy bien el Papa en reiterar esto, porque poco a poco, malintencionadamente, más de uno está intentando decir que la religión es causa de guerra, causa de conflicto, causa de violencia. Realmente, por desgracia, sí que hay personas que hacen esto, y no solamente los musulmanes, pero conviene mirar alrededor, conviene fijarnos en otros puntos y en otros sitios distintos a donde los poderosos medios de comunicación quieren dirigir nuestra mirada, y ahí están poniendo el foco de la atención. Hoy en día, la mayor parte de las muertes violentas, la inmensa mayoría, no se deben a los criminales, narcotraficantes, no se deben, por supuesto, ni siquiera a las crueldades de los islamistas radicales, no solo con actos terroristas, sino también en los lugares del mundo donde tienen una importante presencia territorial, Siria, Irak o algunos países del centro de África. No es ni siquiera un dictador como Maduro, que mantiene a su país en medio de no solo la falta de libertad, sino también la falta de alimentos, el que puede estar encabezando el ranking mundial de los asesinos. Hoy en día, la mayor parte de los crímenes contra los seres humanos tienen lugar en centros especializados discretos o en la intimidad del propio hogar tomándose una píldora. Me refiero al aborto. Hagamos un poco de historia. El aborto fue legalizado por primera vez en la época moderna en la Unión Soviética, y es importante tenerlo en cuenta, en el año 1920. Parece que aquello que se veía mal de los soviéticos no era tan malo para los capitalistas, porque poco después empezaron a copiarlo. Los primeros fueron los países escandinavos en la década de los 30. En 1968 dio el paso Inglaterra. En la década de los 70 lo hicieron casi todos los países de Europa occidental. España un poco más tarde, en el 82, Portugal aún un poco más tarde, en 2007. En 1973 entró en el club Estados Unidos, y en 1975 lo hizo China, y además China lo implantó como una especie de ley obligatoria para el que tuviera ya un hijo. Otros países se han ido uniendo más tarde, Colombia, por ejemplo, o la Ciudad de México. En este momento se calcula que cada año mueren por el aborto 50 millones de personas. Es decir, en un solo año en el mundo, por el aborto, son asesinadas más personas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Los analistas, los sociólogos, estiman que desde que se empieza a aplicar el aborto, repito, en la Unión Soviética en 1920 hasta la actualidad, han muerto por esta causa más personas que en todas las guerras que han tenido lugar en el mundo, en la historia de la humanidad. Es decir, más que en todas las guerras que han sufrido, padecido los hombres. Y eso con respecto a las primeras víctimas, que no las únicas, porque si uno se fija en la mujer, resulta que el 44% después de abortar tiene necesidad de tratamiento psicológico, y que un 28% intenta suicidarse. Repito, el Papa hace muy bien en llamar la atención sobre el mal uso del nombre de Dios para justificar la violencia, pero ¿en nombre de qué Dios se están cometiendo estos asesinatos, que son, por desgracia, los más frecuentes? ¿En nombre de qué Dios? ¿Existe algún Dios al cual hoy se estén haciendo sacrificios humanos, como antiguamente a Balak, a Baal, no sé, a los dioses aztecas o a los dioses de los incas? ¿Existe algún Dios
que hoy sea un Dios identificable? Yo creo que sí. Yo creo que ese Dios es el materialismo. No queremos problemas que afecten a nuestra comodidad, el hedonismo, el relativismo. Y este nuevo Dios tiene adoradores. Es verdad que algunos de los adoradores de este nuevo Dios son también supuestamente creyentes en otro Dios, es verdad. Pero la mayoría, muchísimos por lo menos, creen en el no Dios, es decir, son ateos. No digo que todos los ateos sean abortistas, pero digo que muchísimos de los que abortan lo hacen porque previamente han dicho que ellos no creían en Dios. Es decir, nos encontramos en esa situación que ya anunció Chesterton con tanta sabiduría. Cuando uno deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Este no Dios en el que muchos de estos que no solamente practican, sino que sobre todo justifican el aborto y hasta lo califican de derecho, este no Dios exige sacrificios humanos y son la mayor parte de los sacrificios que hoy tienen lugar en el mundo. Repito, por mucha crueldad que tengan los atentados terroristas, que son horrorosos, o por mucha crueldad que tengan los narcotraficantes, que no hay justificación, por mucha crueldad que tengan personajes como Maduro, que tienen a su pueblo en la esclavitud, bueno, pues por mucha crueldad que hay ahí, que es horrible e injustificable, resulta que hay más en esas discretas clínicas abortistas donde se hacen grandes negocios, incluso con los pedacitos de los cadáveres de los niños asesinados. Más aún, estos que en nombre del no Dios en el que creen permiten y justifican la muerte de los inocentes, están acosando y persiguiendo a aquellos que simplemente se atreven a decir que hay un ser humano ahí y que no puede considerarse nunca un derecho matar a un inocente. En eso estamos y ahí vamos a seguir estando, defendiendo en el nombre de Dios en el que creemos la libertad y la vida para todos, absolutamente para todos, incluso para aquellos que no fueran inocentes, pero desde luego muchísimo más para los que sí lo son. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.